Nuestro invitado de la noche, Juan Dionisio Rodríguez, exdiputado en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que él no es exizquierdista, pervive todavía, viejo y querido amigo que hace unas semanas me dijo que él se iba a retirar de los medios, que él se iba a retirar de la política, del activismo, pero recibió un llamado y no fue del Espíritu Santo, sino del deber para tratar de enmendar, de ayudar un sistema realmente que hizo aguas, el sistema penitenciario en la República Dominicana, que él conoce muy bien porque estuvo desde adentro y después en su práctica como abogado penalista conoce las miserias de un régimen que de verdad está controlado y es quizás atrevido decirlo por el crimen. El sistema penitenciario en la República Dominicana colapsó y él se atreve a decirlo, pero ahora está en el proyecto de rehabilitación de Las Parras junto a Roberto Santana, pero tiene otro proyecto, otros proyectos que nos va a comentar aquí en 55 minutos. Buenas noches, Juan Dionisio. Entonces volvió a la carga usted. Buenas noches, Carmen. Mira, yo a Carmen Inbel Brugal, que yo la empecé a seguir y a admirar cuando era fiscal, porque hizo cosas y además se juntó con un grupo de mujeres que eran locas en ese momento, Elisa Sánchez Pujol, la propia Miriam Germán en algún momento, una tal Licelot Marte de Barrio, es decir, un grupo de mujeres que a mí me impresionó y entonces yo empecé a trabajar en el Centro de Servicios Legales para las Mujeres, inspirado en esas mujeres. Y ahí, como aprendí de mi madre el tema de la sensibilidad humana, porque mi mamá era curandera, es decir, mi mamá sanaba, la daba a tragar, la disipela, todo eso, y no cobraba. Entonces a mí me quedó eso, pero para el tema social. Y yo anuncié, precisamente en un programa de Carmen Inbel Brugal, mira, Carmen, este es mi último programa, me retiro de los medios, no voy a dar más entrevistas, por lo menos dentro de un año o dos, hasta que termine un estudio de filosofía que quiero hacer. Pero resulta que la semana me llamaron, como dice Carmen, y me plantearon la necesidad de que ayudara al tema de la reforma penitenciaria en la República Dominicana. El presidente me hizo la invitación porque Roberto le sugirió, él me había visitado cuando yo era diputado, de que quería que yo le ayudara al tema de la reforma penitenciaria luego del fuego de la Victoria, de lo que sucedió en la Victoria, o de lo que se provocó en la Victoria. Entonces ahora nosotros le dijimos, bueno, si yo voy a dar una reforma, es para que perdure en el tiempo, porque no tiene sentido, porque ya se inició una reforma en el 2005, 2003. Yo trabajé en esa reforma porque en ese momento nosotros estábamos trabajando con la reforma del Poder Judicial, la reforma completa de la justicia, y nosotros habíamos trabajado hicimos un primer censo carcelario con la Escuela Penitenciaria Francesa, en este caso con Mili Pérez, y trabajamos también en parte de esa reforma. Y además, como secretario general en ese momento éramos de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué me dice Roberto? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué vamos a hacer? Digo yo, bueno, el gobierno ha presentado una propuesta de ley del Ministerio de Justicia, porque tú sabes que el tema penitenciario es un tema de corrupción. Y la procuradora no entienden que el tema carcelario se ha llevado tres procuradores. ¿Te recuerdas a Víctor Cepeda con los indultos? Claro que sí. ¿Te Llegaron en un autobús los indultados. Entonces, y como que hace 4 años al sistema penitenciario se le dio de lado a partir del gobierno de Danilo Medina, sobre todo cuando el gobierno de Jean Alain también se abandonó ese sistema. Durante 4 años el tema de la Parra también se abandonó, que yo no lo entendí, lo denuncié muchas veces en la Cámara de Diputados, que si eso era un cuerpo de delito, ¿por qué no se hacía el expertise? Y eso se habilitaba. Ahora, lo que hemos hecho es la necesidad de crear un Ministerio de Justicia. Y en ese Ministerio de Justicia crear 2 viceministerios. Uno
de Derechos Humanos, un ministerio pues, que se encargue del tema de los derechos humanos, recoja las 41 instituciones que trabajan con los derechos humanos concentrados, y 2, un viceministerio para los asuntos penitenciarios y correccionales, con un director para el tema penitenciario y una escuela con carácter universitario de formación y educación del tema penitenciario para sacar todo lo corrupto que hay, sobre todo de la policía y el ejército, porque todavía hay 19 centros penitenciarios que están en manos, 12 del ejército y 7 de la policía, que no han podido entrar al sistema, incluyendo el principal centro penitenciario, que es La Victoria. Que eso no hay forma de que eso se saque. Bueno, a partir de agosto, y quizá antes de agosto, en Las Parras, que se han renovado 2 cuadrantes, y se hizo todo un rediseño de La Parra, porque lo que diseñaron La Parra pusieron los baños conjuntamente con la cama, sin puerta y sin nada, y en cada celda hay 5 internos con un baño en la cama, al lado de la cama. Todo eso hubo que rediseñarlo, apenas habían 14 aulas para 8,000. Que ahí viene la responsabilidad de los constructores, claro. Pero nadie ha querido, sabiendo por qué. Es uno de los graves problemas que tenemos en este país, es el tema de la corrupción y la impunidad. Y en el tema penitenciario no escapa eso. Es decir, tenemos corrupción, en La Victoria entra droga, entra alcohol, entra de todo. En muchas cárceles también hay un gran negocio. ¿Qué hemos planteado? Bueno, mira, para que la reforma sea duradera, tenemos que quitarle el sistema penitenciario a la Procuraduría General de la República. Hay que sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque la Procuraduría investiga, acusa, y después que el juez da una orden de libertad, el procurador dice, pero ven acá, yo que me pasé el tiempo persiguiendo a este tipo y ahora di que lo sueltan. Él es que tiene que darle la libertad. Y alguna vez se esconde esa orden de libertad, o dice, dame que cojan una lucha. Entonces no puede estar en eso. Pero además, tú conoces, tú que fuiste fiscal, sabes que en un país tan débil como este, no me he encontrado casos de que el abogado le dice al fiscal, mira, no me lo suelte porque todavía no me ha pagado. Y no se lo suelta. Y no se lo suelta. O porque alguien tiene un negocito y no tiene un negocito, claro, hasta que no cobre. Claro, tiene una deuda en la cárcel. Juan Dionisio, antes de seguir con tu entusiasmo, que es contagioso, y un paréntesis, mencionaste el Cencel. Eso es un lugar emblemático de lo que representó la colaboración legal con sectores desprotegidos. Pero esa es una historia que usted y yo conocemos y ya las personas posiblemente lo han olvidado o ni lo sabían. Pero no quiero interrumpir su entusiasmo, pero quiere decir que mientras tanto, mientras no se cree el Ministerio de Justicia y los viceministerios, estará a la suerte de nadie el régimen penitenciario sin atribuir responsabilidad a quien de verdad tiene ahora y conforme las leyes vigentes la responsabilidad del control y administración de las cárceles dominicanas. No, vamos a tener resultados en los próximos días porque no vamos a esperar eso. Eso ya está conociéndose en los tribunales. Por ejemplo, ¿qué hemos investigado? Porque nosotros somos la UNAPRED, la Oficina Nacional para el Apoyo Penitenciario. ¿Qué hemos descubierto? Bueno, tenemos, ¿tú sabes, Carmen, que tenemos 1,200 internos, personas que tienen medida de cohesión de 500 pesos a 50,000 pesos? Posiblemente con un año ahí. 1,200, sí. Y hemos descubierto que tenemos 348 internos con medida de cohesión de 500 pesos a 20,000 pesos. Y tenemos 144 con medida de cohesión de 500 pesos a 5,000 pesos. Y ese estudio lo hicieron ustedes. Sí, y 96 internos que tienen medida de cohesión de 6,000 a 10,000 pesos. Cada interno de eso le cuesta al Estado Dominicano 1,400 pesos diarios. Es decir, que esos 348 que hemos identificado con medida de cohesión de 500 a 20,000 pesos, le cuestan al Estado diariamente 500,000 pesos, mensual 15 millones de pesos. ¿Tú sabes con cuánto resolvemos eso?
con 3.261.000 pesos. Y hablamos con el presidente. Y el presidente, pero ven acá, está bien, yo le voy a dar el dinero, pero usted sabe cómo es que no vamos a pagarle un dinero a un ciudadano para que después, no, vamos a hacer lo que dice Roberto, que me gusta la idea, todo con el pueblo y nada sin el pueblo. Vamos a hablar con los defensores públicos, vamos a pagarle al Banco Agrícola ese dinero, vamos a juntarnos con los familiares, vamos a juntarnos con los vecinos y que ese ciudadano vaya a su comunidad, vamos a cambiar, a pagarle su medida de cohesión, vamos a pagarle, vamos a dar acompañamiento y que en la comunidad se comprometa de que él no se va a sustraer de los procesos, pero también va a colaborar con la comunidad. ¿Qué tipo de infracción registraron ustedes de esa población? Por ejemplo, una gente que le meten 500 pesos. Tenemos 3. ¿Tú sabes lo que a 3 jóvenes por una simple posesión de marihuana, una medida de cohesión de 500 pesos en Ocoa? Para darle el ejemplo. No, eso no se da ejemplo. Lo que dice la ley 50 para el 18, que tú debes de enviarlo para Ocoa. Claro. Bátelo, pero para la cárcel, para que se pongan peor ahí. Y tienen meses por 500 pesos. Entonces, toda una gente que le pongan una infracción de 20.000 pesos, de 10.000 pesos, de 15 pesos, ¿qué delito grave puede comer? Que se robó una mata de plátano, que tuvo una querella de una disculpa. No hay crímenes de sangre. ¿Se repite el modelo en todas las provincias, Juan Dionisio? Sí, tenemos 32 lugares con esos casos, 32. ¿Por qué? Porque es que aquí hay una cultura, por suerte me informaron hoy, de que ya se están coordinando la Defensoría Pública, que lleva el 87% de los casos penales, la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia. Porque ellos 3 son lo que resuelven, lo que tienen el control de la justicia penal en la República Dominicana y no se coordinan. Y son 3 instituciones del Estado, 3 instituciones públicas. Entonces, ¿cómo que nosotros tenemos el 64% de los presos preventivos? 64%, señores, de los presos preventivos. Pero yo te voy a decir más, y yo me voy a atrever a decir un dato. Los fiscales están mandando presos con medida de coerción a cuarteles y los cuarteles lo están recibiendo. No. Se parece al caso de la fiscal que decidió que una niña tenía discernimiento para apuñalar a otra persona, entonces la envió al sitio de adultos y dijo que vaya allá. Entonces usted está diciendo eso, no, que los fiscales mandan, sí, no, pero es que... Pero y eso... Pero entonces no hay revisión ni control, Juan Dionisio. No, eso lo vamos a resolver. La oficina con el apoyo, porque nosotros respetamos la independencia de los poderes, pero nosotros eso lo vamos a resolver. Juan Dionisio. El director de la policía está en disposición de resolver eso, la fiscal del distrito, la procuradora general de la República está en disposición de resolver eso, y si no se va a resolver, entonces nosotros vamos a actuar contra eso. Vamos al origen. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué se acumuló? Y no quiero, aunque tú eres un político de los pies a la cabeza, que digan, el presidente tal no quiso, no. ¿Cómo vino ese cúmulo y no de penas? Ese acumulo de almacenamiento de personas, que muchas de ellas tienen su modo de vida ahí adentro, en combinación con el crimen transnacional incluso, y eso usted lo sabe. No, claro, oye, es decir, es que es sencillo, es que cada preso tiene un valor económico. El tema es el valor económico que representan los presos. Mientras más presos tenemos en la cárcel, más beneficio gana esa mafia. Pero eso sabe la autoridad, eso lo sabe la autoridad. Claro, porque también hay una mafia en la Procuraduría, hay que decirlo. Hay una mafia en la Procuraduría, yo no estoy hablando de la Procuradora General de la República, pero dentro de la Procuraduría hay una mafia que ayuda a eso, y hay que decirlo. Es decir, todo este tema penitenciario es un tema también de corrupción, porque el modelo que se inició en el 2003, 2004, fue exitoso hasta el 2015, 2014. Exacto. Y generó millones de pesos ese modelo para lo propio interno, pero llegó un procurador que todo lo que se vendía ahí le puso un general, empezó a controlar eso y empezó a distorsionar ese modelo. Y se distorsionó. Y entonces se relajó ese modelo. Por eso es que cuando Roberto me invita a montarme en este tren, yo le digo, perfecto, vamos a enfrentar la corrupción, porque si vamos a hacer una nueva reforma,
penitenciaria, la reforma no puede ir pegada con la corrupción. ¿La ley orgánica, la ley de régimen penitenciario no te satisface? Mira, hay que modificar, obviamente que esa ley 113-2021 ha pasado sin pena ni gloria, incluso la promulga la vicepresidenta de la República. Sí, pero incluso el Ministerio de la propuesta del Ministerio de Justicia modifica varios artículos de esa ley para que los internos no sea una opción ni estudiar ni trabajar, no es una opción, es una obligación. Y entonces van obligatoriamente a trabajar y obligatoriamente van a estudiar. Y no es trabajo forzoso, sino trabajo para económico, van a ganar dinero, pero la ociosidad no se va a permitir en el nuevo sistema. Por ejemplo, veo ahí un anuncio de bloqueadores y de que un dinero. Por favor, nosotros no necesitamos eso. Nosotros vamos a trasladar en este año. Yo le llamo un ridículo tecnológico a eso. En este año nosotros vamos a trasladar 4,000 internos en Las Parras, en Higüey, en Barahona y en San Juan. Y en esos centros vamos a trasladar eso, que es una sumatoria de 4,000, ahí no necesitamos bloqueadores, porque ahí nadie va a tener celulares. Como lo dice la ley. Ni siquiera, no solamente los internos, sino los que cuidan a los... Vuelvo al principio. ¿Por qué todas estas transformaciones la pueden hacer ustedes desde la comisión y no la hace la Procuraduría ni la Dirección General de Prisiones? Yo no logro entender eso. Mira, yo por la responsabilidad que me caracteriza, el tema es corrupción e impunidad. Vuelvo de nuevo a ese tema, es decir, yo siempre he creído que hay posiciones en el Estado que los incumbentes tienen que tener un periodo. Trujillo, que no me gusta, no es el buen ejemplo, nunca mantuvo a ningún funcionario más de 6 meses en ninguna posición. Tenía que firmar la renuncia. Todo, incluyendo los diputados. Exacto. Y los senadores, tenían una carta. Y él lo rotaba para que no echaran raíces en los puestos. Y aquí hay gente que echa raíces en los puestos. Y aún se va de los puestos, dejan sus raíces. Y dejan su estructura mafiosa. Y no están ahí, pero esa estructura mafiosa. Y incluso el que llega muchas veces no puede mover esa estructura mafiosa. Por eso. Pero eso es de espanto lo que usted está diciendo. No, pero eso es correcto, eso es verdad. Pero, ¿qué yo puedo decir en este país, Carmen, que no se sepa? Lo que pasa es que quizá nadie se atreve a decirlo. Yo le voy a poner como esos juegos que ponían los profesores de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal. Un pariente de un preso quiere enviarle un dinero, específicamente a La Victoria, a su primo, a su sobrino, y que necesitan 1,000 pesos. Creo, me han dicho, y está comprobado, que esos 1,000 pesos se convierten posiblemente en 400 pesos. Cuando usted dijo que eso lo sabe todo el mundo, eso yo lo sé. ¿Usted me puede decodificar eso que yo le estoy diciendo? Claro, porque nosotros lo descubrimos en la comisión. Es decir, explícalo. Nosotros cuando entramos, nos informamos que íbamos, nos tiramos, como dicen los tigres, nos tiramos a La Victoria. Encontramos un tipo en el patio con una mesa que no tenía absolutamente nada sentado. Y yo le pregunto, ¿qué tú haces aquí? No, sentado. Y de repente viene un preso, yo estoy ahí, y le enseño el celular, él lo ve, y yo veo que saca y le da 800 pesos al tipo. No, le dio, fue como 400 pesos que le dio al tipo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Y le digo yo, ven acá, ¿qué pasó? No, es que le mandaron un dinero. Digo, ¿y qué tú tienes que ver con el dinero? No, es que así, es que yo me trajo el voucher, me lo depositó en esta cuenta, y yo le di... Y funciona perfectamente. Y ese es un banco. Nadie en La Victoria. Imagínate que... Entonces, el coronel que tiene la seguridad de ahí lo sabe. Claro, pero van acá. Mira cómo funcionan las cárceles tradicionales. Porque en el nuevo moderno, en las cárceles tradicionales, por ejemplo, mira, está el coronel. Por lo regular en La Victoria siempre hay un coronel. Y hubo una coronela que intentó transformar el sistema
Y la mandaron óyeme, lejos. qué fue lo que ella quiso decir. Miren, todo esto que entra aquí, vamos a ir reduciéndolo poco a poco, porque no podía quitarlo de porras. Y como lo van reduciendo poco Le a poco. quemaron el recinto, pero eso lo sabe todo el mundo. Pero nosotros, ellos saben todo el mundo que había en La Victoria, habían 7 billares cuando nosotros fuimos. Plasma, incluso gente con Un genio había ahí que vendía. de todo. Juan Dionisio, pero ahora ellos nos están mirando. Sí, Tú no claro. tienes miedo, o ellos saben que tú eres un hombre serio y que quiere transformar, porque no es hacerte socio de ellos, ¿no? No, porque que yo no tengo miedo. Es decir, nosotros lo que vamos a cumplir con la ley, si con eso nosotros estamos afectando intereses, que lo estamos afectando y que lo vamos a afectar. Pero eso es una responsabilidad de todo lo que queremos el bien para este país. Pero sígueme con el asunto del banco, Entonces, el tipo ¿y lo sabe el coronel? Claro que lo sabe el coronel, porque ¿y a quién él tiene que reportarle a eso? Vamos a decir que en las cárceles tradicionales tiene 2 dueños, las autoridades y los presos. Los presos son dueños porque cuando los presos no quieren requiso, ellos ponen su candado y la policía no entra. Cuando la policía no quiere que ellos salgan, la policía pone su candado, es decir, son 2 candados. La policía tiene uno y ellos tienen otro. Hoy no hay requiso y cierran ellos su celda. No hay, Así se van a reeducar. Y eso se pauta, y eso se combina, y eso se sabe. Entonces, ¿Y lo sabe el director de la policía? Claro, lo sabe todo. Todo. Porque, por ejemplo, yo te pregunto, nosotros determinamos y contabilizamos que en Higüey Ciudad, en la cárcel de Higüey Ciudad, que apenas habían 470 personas, se producían 70,000 pesos toda la semana. ¿Tú crees que eso no cruzaba el río Iguamo? Esos 70,000. Con todo y el olor del río Iguamo. Entonces, ¿por qué? Porque cada preso tiene un valor económico. ¿Cuánto cuesta el lugar? Antes el lugar costaba y el colchón costaba. Depende del recinto. Sí, claro, obviamente que en el Seibo el valor es distinto. Una cama, por ejemplo, en Najayo, en aquel momento costaba 30,000 pesos, pero en La Victoria 20,000, pero en Montecristi 10,000. Un nicho, para permitirte un nicho, es 2,000 o 3,000 pesos. Tú tenías que pagar 100 o 200 pesos diario o semanal, que tienes que llevarte a la familia para que no dormía en el piso si tú tienes un castigo, o tú eras objeto sexual, ¿me entiendes? Si tú no podías pagar, tenías que ser objeto sexual, sí. O tenías que limpiar la celda del prebote. Es decir, es todo un sistema de corrupción que se... Pero todo un sí, sistema, ¿eh? Siempre hay un trabajo, un entusiasmo y una pared. Yo recuerdo cuando la época de los presos de privilegio, muchos de ellos, y hasta me atrevería a mencionar los nombres, pero eso es muy delicado, cuando salieron de Najayo hombres, se comprometieron a trabajar por la transformación porque ellos vieron el desastre. Y todavía hay más o menos el nuevo modelo funcionaba. Sin embargo, después se cansan, después se dan cuenta que no pueden. ¿Por qué ustedes tienen la certeza de que esta vez se va a poder? Porque sí, obviamente, sí existe la voluntad política, por eso no estamos sacando del sistema, primero de la Procuraduría y segundo, armando en cada lugar, en cada provincia donde hay un recinto carcelario, un comité de vigilancia del recinto. Por ejemplo, nosotros hay 4,000 internos que duermen en el piso, que no tienen colchón, que duermen en el baño, duermen en cartones, etc. Nosotros, Roberto habló con el presidente, ya nos dieron tenemos 1,000 colchones, le van a dar 4,000 pesos, 4,000 colchones más para entregárselo al sistema. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entregar eso que el prebote y que el de la policía después no venga a cobrarle esos colchones a esos presos o a quitárselo? Entonces, con la Defensoría Pública, con los familiares de los presos, con los grupos de presión de esos lugares, informárselo y que lo vigilen. Es decir, si el pueblo vigila, que es uno de los temas que aquí tenemos que discutir, el tema del ejercicio de la ciudadanía. No podemos cansarnos si queremos mejorar Usted este país. siempre lo decía desde su curul. Se nos queda el asunto de las mujeres privadas de libertad, que eso es otro mundo, con sus reglas y también sus miserias.
¿Piensan trabajar con Claro, esa población? por suerte, el tema hoy, el porciento de mujeres es 2.6, es decir, las mujeres son más honestas, cometen menos delitos. Tenemos 4 cárceles mixtas y tenemos 5 cárceles de mujeres, que estamos también trabajando, y dentro de la reforma penitenciaria incluye la reforma de los cuarteles también, porque nosotros toda la semana tenemos 1.200, 1.400 personas en los cuarteles, que ese es también uno de los negocios que también tenemos que enfrentar. Entonces, en los cuarteles, todo el rediseño que estamos haciendo es que los cuarteles deben de haber 3 espacios. Un espacio para los hombres, un espacio más mínimo en cuarteles para las mujeres, y quizá otro espacio más menos, porque hay alguna gente que no pueden estar juntos, porque tenemos el caso del Naco. Recuerda el caso del Claro. Naco y del Fuertachón. Sí, sí, sí. Entonces, tomándose esa experiencia también, entonces con la Policía Nacional estamos trabajando el tema de los cuarteles. Juan Dionisio Martínez, voy a apelar a su condición de diputado y a su condición de político. Lo que usted ha dicho aquí ameritaría que tanto el director de la policía, como desde la Procuraduría, desde el Poder Judicial, desde la Defensoría, lo llamaran y le dijeran, mira, tú tienes que bajar un poco el discurso. Si ocurre eso, ¿qué hace Juan Dionisio Martínez? Juan Dionisio Rodríguez Retituyo, el hijo de Fofa y Milo. Le pusieron Martínez ahí, qué horror. Dice que no. Es decir, yo presenté un proyecto de ley que no le di mucha publicidad en la Cámara de Diputados, que condena la mentira pública. Es decir, los funcionarios públicos no pueden hablar mentira. Si tú me haces una pregunta, yo podría no responderla. Pero la única forma, como dijo el poeta Pablo Neruda, las cosas no se resuelven nunca ni con el olvido ni con el silencio. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, muchísimas gracias por permanecer hasta esta hora con nosotros y esperamos que nos visite de nuevo.